Dios te bendiga de una manera muy especial. Agradecida de Dios por este nuevo encuentro donde nos encontramos con un invitado súper especial. Hoy, en Hablando con la pastora Rosa Alba Morel, queremos traer un tema que sé que será de gran bendición para tu vida. Que el Espíritu Santo se entrone y que el Espíritu Santo haga con nosotros como a Él le plazca en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un invitado, pastor, maestro, director de instituto, esposo, padre. Tenemos una cátedra humana aquí para la gloria de Dios. Hoy está con nosotros nuestro hermano, amigo y pastor, el evangelista Sandy Matos. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cómo está usted, pastor? ¿Cómo se siente? A mí nunca me hubiesen hecho una presentación como esta. Dios te bendiga, Rosa. Un placer estar en tu canal por primera vez. Y quiero saludar y bendecir a esa audiencia que siempre se conecta en tu canal. Contento de estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Yo más de tenerte por aquí, de verdad que sé que será de gran bendición poder escucharte y que tú puedas exteriorizar a todo aquello que estarán más adelante viendo esta entrevista, que sé que será de mucho impacto. Y he podido darme cuenta el conocimiento que usted tiene como teólogo y como maestro de lo que está aconteciendo en cuanto al pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo Israel y el conflicto en el cual se encuentra en este momento, que no es nada extraño para los que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo quiero que usted hoy nos dé una panorámica: Israel, la iglesia de Cristo. Es un tema, no diría complicado, no un tema claro que está en la Biblia, pero tú sabes que la iglesia fue bombardeada por lo que los judíos llaman la doctrina del reemplazo, donde en los años 1800 se levantaron teólogos y muchos de ellos enseñaron que la iglesia pues reemplazó a Israel. Hay una línea bautista muy fuerte en esa línea, también de la línea Testigo de Jehová, entre otras denominaciones, pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia no es así. O sea, por eso el apóstol Pablo dice que ya esa barrera que dividía fue derribada, y sino que ya no son dos pueblos, sino uno por la fe en Cristo. O sea, la Biblia te lo está diciendo, que somos un pueblo ahora. Lo que hay que señalarles, yo lo que entiendo es que hay un propósito establecido con ambos pueblos. Por ejemplo, el propósito de Israel era uno y el propósito de la iglesia es otro. Es como la Biblia habla cuando Moisés, la Biblia dice que Dios le dio la Torah a Moisés. Dios siempre le dio los 10 mandamientos a Moisés, pero debido a que el pueblo iba haciendo desacierto, cada desacierto que hacía el pueblo, Dios le daba una ley. No era el plan de Dios darle las 613, sino nada más los 10 mandamientos. Pero debido a la corrupción del pueblo, el Señor empezó a darle ley. Entonces ya Moisés llegó a una conclusión, dijo, por más ley que le den a este pueblo, el pueblo como quiera va a seguir. Entonces Moisés lo que se para, ya cuando tenía que partir de la tierra, dice, Shema Israel, Yahweh Elohim Echad. Escucha Israel, Jehová vuestro Dios uno es. O sea, está diciendo escucha. La palabra escucha, Shema en hebreo. Le está diciendo a Israel, por más leyes que Dios te dé, si tú no te detienes a escucharla, contemplar en ella, van a seguir dándote leyes. O sea, que lo que Dios quiere es que escuche. Entonces, el pueblo de Israel cumplió una meta y un propósito. Hablar de que la iglesia reemplazó a Israel, eso es un tema un poco delicado, porque Israel viene yo siempre he dicho que Israel estaba en el huerto de Edén, porque cuando Adán y Eva peca, dice la Biblia que ellos tomaron hoja de higuera y taparon su vergüenza. Y Jesús dice que Israel es la higuera. Aprendan de la higuera. Cuando sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. O sea que Israel es la nación que cubre la vergüenza de la humanidad delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Creo que es la primera vez que escucho esto, no lo había escuchado, que Israel estaba en el huerto, gloria Estaba a en el Dios. huerto de manera figurada, no Sí, figurada. claro, de manera figurado, y más como tú lo acabas de decir, que es quien cubre la vergüenza. Y ellos lo que hicieron fue cubrirse en este tiempo. Es sencillo, todas las naciones delante de Dios son iguales. Escucha, según la cultura hebrea, cuando Dios le da la Torá a Moisés en el monte Sinaí 50 días después de salir de Egipto, no tanto Dios se la da a Moisés, sino que también para que las naciones, que en aquella época habían 70 pueblos, para que esos 70 pueblos recibieran la palabra y a través de Israel ellos se volvieran a Dios. Porque recuerda que el querubín caído empezó a hacer un trabajo, o sea, el reino de la tiniebla, después del nuevo mundo, empezó a hacer un trabajo y el objetivo era borrar el nombre de Dios.
Por eso tú ves que Moisés se encuentra con un Egipto que adoraban diferentes divinidades. Cuando José va a Canaán, lo mismo. Todas las naciones tenían una divinidad satánica y diabólica. Tenían hechiceros, tenían agoreros, donde sacrificaban niños. ¿Cuál era el objetivo entonces? Borrar el nombre de Dios. No había forma. Por eso es que Dios llama a Moisés. Y con Moisés, Dios lo utiliza para que las 10 plagas de Egipto, que representaba 10 deidades, sean exterminadas. Y para que la nación entendiera que nada más existe un solo Dios. Por eso tú ves que cuando Moisés viene, que sale de Egipto, Josué empieza a conquistar la tierra y las naciones empiezan a temer al Dios verdadero. O sea, era un asunto de que el mundo entendiera que solamente existía un Dios y cómo el mundo podía venir a Dios a través de su estatuto, a través de su palabra, pero las naciones no quisieron aceptarla, porque la Torah establece no matará, a ellos les gustaba matar. La Torah establece no cometa adulterio, a ellos les gustaban cometer adulterio. La Torah establece no robará, a ellos les gustaban robar. Entonces ellos no aceptan, no adorará a otro Dios, ellos tenían otros dioses, ellos rechazan la Torah, pero no tan que aquellas naciones. Josué derrota 31 naciones y deja 7 naciones. Y dice que Dios permite, deja estas naciones para probarlo a ellos. ¿Cuál fue el resultado después que Josué murió? Que ellos se volvieron a esos dioses de aquellas naciones. ¿Entiende? Entonces, al final no podemos sacar a Israel. Israel, lo que pasa es que Israel, debido a las transgresiones que ellos hicieron, dejaron de cumplir el propósito de Dios. Entonces Dios dice, bueno, Israel dejó de cumplir mi propósito. El primero que peque es Adán. Adán cae del propósito. Bueno, Dios levanta a Israel para que las naciones se volvieran a Dios a través de Israel, pero Israel también peca. Entonces ahí que Dios dice, yo iré personalmente por la tierra para salvar la humanidad. O sea, Dios entra en el escenario. Eso está en Isaías capítulo 6. Lo que pasa es que Isaías se desesperó, dijo, envíame a mí, pero no era él. No era Isaías que era de venir. También él lo revela en Isaías 60. En Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, Sí. y su falda llenaba todo el templo. Así es. Y dice, no tanto eso, sino que la tierra estaba llena de su gloria. Sí. Ahí que viene la doctrina de la ropa y de la santidad. Alaba. Que cogen ese versículo para decir que la ropa es santidad, y la ropa no es santidad. La ropa entra en el pudor y la modestia, es simple el asunto. ¿Qué representa esa falda que llenaba el templo y que la tierra también estaba llena de esa gloria? Representa gloria, el atuendo de envergadura, el atuendo largo, en el contexto en el cual es un hebraísmo. Y Isaías sabía lo que Dios estaba hablando a él, porque Isaías estaba conectado a un rey llamado Usías, que era primo hermano. El rey Usías reinó 52 años en Israel y Dios le dio gloria, le dio poder, le dio dominio, le dio majestad. Y la gloria de los reyes antes era representada por su atuendo. O sea que cuando ese rey iba a palacio, el atuendo era grande, porque cada reino que ellos conquistaban, le cortaban un pedazo del atuendo del rey conquistado y lo añadían a Se lo añadían a su se lo añadía, pues tuve que Saúl, David le corta una parte de la túnica y se despierta Saúl, mira tu túnica, ya tu reino no pertenece. Entonces, ese atuendo, Dios estaba mostrando que esa gloria que Isaías estaba conectado, porque Isaías se conectó a ella, era una gloria pasajera. Él dice, mira, te voy a mostrar esta gloria que no tiene límite, no tanto llena el cielo, sino que también va para la tierra. O sea que el que venía era la gloria de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Isaías lo explica en el 60. Y aquí que tiniebla cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Te lo está diciendo ahí. Entonces Cristo es esa gloria que se manifiesta en esta tierra y a través de Cristo entonces venían las naciones. Ahora, ¿dónde está el sistema aquí? El plan es cómo Dios a través de Israel reúne las naciones. O sea, lo que te quiero decir, que sin Israel no hay propósito. Sin Israel no hay salvación. Sin Israel la iglesia no tiene sentido. Entonces tú rechazar a Israel es rechazar a Dios. Porque es la nación que Dios como hombre la escogió como hijo. Como hombre Dios es judío, es israelita. Entonces tú no puedes rechazar a Israel, porque si rechaza a Israel está rechazando al Hijo de Dios que vino en la tierra. Él lo dijo a la samaritana, ustedes no saben a quién adoran. Porque ni en este monte, ni en Jerusalén adoraré al Padre, sino que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Pero le hace una observación, la salvación viene de los judíos. Sí, y a ellos fue dada la palabra. Exactamente, lo que estamos hablando, la Torá. Entonces, nunca podemos decir que la iglesia reemplazó a Israel. Ni tampoco podemos usar el término de que se añadió como un pueblo nuevo. No, la iglesia no es un pueblo nuevo. Ni se añadió como un pueblo nuevo, pero tampoco reemplaza a Israel. Para que tú me puedas entender, tú tienes que irte a Génesis 41 para que entiendas el misterio. Porque el plan de salvación fue ocultado. Yo no estoy de acuerdo con los judíos que ellos dicen, gloria a Dios, que tú tienes que volverte al judaísmo. No, el judaísmo
es una religión construida por los judíos, no por los Judá como tribu. ¿No? Yo no entiendo Judá como tribu, pero cuando el Mesías viene, quien estaba en el territorio de Israel eran los judíos, no Israel. Son dos cosas diferentes. Ok. Pues la gente dice que Israel no recibió a Jesús. ¿Y cómo lo iba a recibir si no estaba ahí? Quien estaba ahí era Judá, reino del sur. El reino del norte ya fue esparcido en el 720 por los asirios. Fueron esparcidas por todas las naciones, tribus y lenguas. Judá también en el 585, cuando Nabucodonosor entra, también fueron llevados cautivos. Pero Judá, a través del profeta Jeremías, Dios le dice que en 70 años lo iba a visitar y que iban a retornar. Ya entiende por qué Daniel está orando en el capítulo 10 y capítulo 9 de Daniel, cuando el ángel desciende, que Daniel empieza a orar porque se hubiese cumplido el tiempo y Judá no había retornado, no Israel. Dios permite que Israel retorne a tierra de Judea a través de Esther, cuando el rey Asuero permite la salida, la construcción de Nehemías, luego viene Edra, viene Ciro el Grande, firma Una el decreto. trayectoria. Exactamente. Entonces, quien retorna es Judá. Entonces, cuando Cristo nace, no estaba Israel ahí, quien estaba era Judá. Esto es un tema muy interesante y creo que tenemos la persona indicada, por la misericordia de Dios, para traer luz a tantas personas que quizá están confundidas, a tantas personas que quizá no entienden el tema Israel, la iglesia de Cristo. Pero de una cosa estamos seguros, que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Aquí nuestro pastor, quien nos está dando un poco de luz, explicándonos un poco de una manera clara, llana y sencilla, para que usted pueda tener una idea clara de lo que significa el pueblo de Israel y lo que significa la iglesia de Cristo. Bien, mira, el plan de salvación está orquestado. Los judíos entienden que hay que retornar a Judá y que los judíos mesiánicos dicen que tú tienes que volver a ciertos rituales de la Torá para poder ser salvo y que tienes que decir los nombres Kadosh. Y bueno, yo respeto esa parte de pensamiento y de conocimiento. Con el conocimiento tú respetas. Ahora, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que hay varios pactos. El primer pacto se llama el pacto adámico. Génesis 3:15, la promesa de un redentor. Entonces, ¿qué pasa? En hebreo eso suena que el Mesías tenía que decodificar, en él tenían que hacerse cumplimiento de estos pactos. Pero hay también un pacto davídico, que Dios pacta con David, que su reino nunca será quebrantado, y para eso Dios tenía que asumir ese pacto. Pero también está el pacto abrahámico, que Dios le promete la tierra de Canaán. Pero también el pacto davídico. ¿Qué pasa con Judá? Judá, cuando el Mesías viene, ellos esperaban un Mesías que retornara con las 10 tribus. Esa era una de las características. No un Mesías político, no religioso, sino un Mesías político como David, conquistador y poderoso, un tipo hermoso, elegante, con poderes de políticos para liberarlo de la esclavitud en la cual ellos tenían. Y Jesús vino todo lo contrario, vino sin atractivo para que nadie lo deseara y no vino con espada. Así es. Él le dijo a Pedro, eso no es lo que yo te hice. Entonces, eso trajo confusión, porque el Mesías viene a cumplir una parte espiritual, no física. La parte física viene en la segunda venida. Entonces ese fue el error de Judá, porque Judá estaba esperando un león quien vino un cordero. Así es. Entonces el juicio se va a repetir nuevamente, porque la iglesia está esperando un cordero y lo que viene un león ahora. Por eso tú ves que en las redes sociales están jugando con Cristo, predicadores, hablando de Cristo mal, la gente juega con el nombre de Cristo, la gente juega con los dones, porque la iglesia está esperando un cordero y lo que viene un león. O sea, el juicio se va a repetir. Bueno, ¿qué acontece? Que el que viene es Yahshua ben Adán, en hebreo es el hijo de Adán. Como hijo de Adán, la humanidad entera tiene derecho a la salvación. Fue lo que Judá nunca entendió. Porque Judá lo que hace es se atribuye la salvación nada más para ellos, pero se olvidaron de ese pacto. Entonces no viene Yahshua ben David, Jesús el hijo de David. Quien viene es Yahshua ben José, el humilde, sencillo, el hijo del carpintero. Y eso trae confusión con Judá. Porque Jesús vino humilde, manso, no vino a usar espada, vino como cordero. Tenía que humedecer, tenía que callar, porque él tenía que morir. Ahora, ¿dónde está el papel esencial? Que Jesús dijo claro, yo he venido solo por la oveja perdida de la casa de Israel. Buen punto. Me gustaría que en esa parte usted lo detalle un poquito despacio y con claridad para que podamos entender. Cuando él dice, yo he venido solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, no lo está diciendo Sandy Mar, pero está diciendo
el propio Señor. ¿Por quién vino él? Por las ovejas de la casa de Israel. Porque quien estaba ahí era Judá. Ahí no aparece la iglesia por ningún lado. La iglesia está oculta ahí, porque ahí es que está el detalle. La iglesia está oculta ahí. Porque ¿qué pasa con Israel? Israel, debido a que fueron esparcidos tanto, casi 1700 años antes de Cristo, esa gente fueron esparcidos. Sí. No, en el 720 antes de Cristo fueron esparcidos por todas las naciones, se gentilizaron, perdieron su esencia, perdieron su costumbre, perdieron sus tradiciones, se volvieron gentiles. Y parte de ellos se fue a Europa. Vamos a decirlo de todas formas. Están los judíos sefardí, los israelitas sefardí, que fueron a España, y los akenazí en la parte de Europa. Parte de los akenazí mantienen su costumbre todavía. Están en Suiza, están en Nueva Zelanda, están en Dinamarca, muchos están en Inglaterra, están en los Países Bajos de Europa, pero ellos todavía conservan. Ahora, hubo una parte que se gentilizó, que se volvió gentil. Y en la Inquisición, en los años 1700, 1400 por ahí, persiguió a los israelitas y lo querían hacer convertir al cristianismo. Por eso cuando tú le hablas a un israelito, a un judío, de convicción, tú le estás mencionando el diablo, porque a ellos la iglesia católica los persiguió, que renunciaran a su costumbre y se convirtieran al cristianismo católico. El que no lo hacía lo mataban. Y muchos de ellos lo apresaban. Entonces ellos empezaron a cambiarse, a disfrazarse los apellidos, los nombres. Por ejemplo, mi apellido Matos viene de Matorrales, de los que trabajaban en los árboles. Todos los apellidos de Latinoamérica completa, el 90 o el 95% de área de tribu perdida. Entonces, por ahí, ¿cómo entendemos eso? Cuando Jacob, porque había un plan de salvación donde los gentiles estábamos ocultos, pero para Dios orquestar ese plan de salvación tenía que utilizar a Israel. Entonces tú ves que cuando Jacob bendice a Manasés, a Efraín, Jacob cambia las manos. Dice, y José, en Génesis 48, y José se molesta, se siente mal. Dice que Jacob estaba anciano y sus ojos ya no veían debido a la ancianidad que tenía. Pero ¿qué le dice José? No, padre, le dice, mi hijo, cante en paz, porque de Manasés yo haré una nación y un pueblo fuerte. Pero de Efraín, en él levantaré naciones, pueblo. Y en él será bendito Israel. ¿Quién? Israel. Por eso la 10 tribus de Israel, que es el reino del norte, representada por Efraín. Entonces, ¿qué pasa? Israel gentilizarse, dice a todas las naciones, tribus y lenguas, todas las naciones son benditas. Por eso que Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y para Dios bendecir todas las naciones de la tierra, Israel tenía que ser disperso. Entonces, donde quiera que llegaron ellos, las naciones fueron bendecidas. Por eso que tú ves que Jesús dijo, yo he venido por las ovejas perdidas. ¿Las ovejas qué? Perdidas. Y ellos, yo soy el buen pastor y mis ovejas me oyen, no tanto que me oyen, sino que me siguen. Entonces toda la iglesia somos las ovejas perdidas, representadas por Efraín, que somos gentilizados. Aleluya. Entonces estamos escuchando la voz de quien, del buen pastor, que vino a Judá, pero Judá ya tenía sus condiciones, que a Judá Dios tiene que quebrantarlo. Judá es otra cosa, no vamos a hablar de Judá ahora. Estamos hablando de las 10 tribus perdidas, porque Judá es que va a traer la segunda venida. Entonces viene un arrebatamiento donde Cristo levanta a su iglesia y viene con las 10 tribus perdidas en la segunda venida. ¿Entendiste ya? Excelente. La gloria y la honra sea para Dios. Hemos tenido un recuento extraordinario. Creo que el que estaba confundido o el que tenía alguna duda, creo que ha tenido la oportunidad de entender dónde está el origen, dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo quiero que en este mismo tenor, pastor, usted me hable un poco de la condición actual de la Iglesia de Cristo, el panorama que usted puede reflejar en este tiempo. ¿Qué está pasando con la Iglesia de Cristo? Te voy a contestar esa pregunta, pero déjame cerrar con el tema. Fíjate que en Romanos capítulo 7, Pablo habla, yo hablo con personas que conocen Torah. Lo que pasa es que la Valera dice ley, pero es Torah. No está hablando con personas que no conocen. Porque así como la mujer, mientras el marido vive por la Torah, está sujeta a su marido, pero si el marido muere, ella queda libre de dicha Torah, de dicha ley.
así Cristo muriendo y resucitando. Porque ¿qué pasa con las 10 tribus? Que las 10 tribus al corromperse y a adorar a otro Dios, el Señor le dio carta de divorcio. ¿Qué pasa? Que cuando el marido le daba carta de divorcio en la Torá a una esposa, ya no podía volver a tomarla como esposa. O sea que Israel no tenía salvación, los gentiles no teníamos salvación. Entonces, para que Israel, como el marido cuando muere, ya queda libre. Entonces, por eso que Pablo dice, así mismo Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y la mujer queda libre de dicha ley. Pero resucitando ya queda libre y puede volver a tomar. Dios mío. Entonces, por eso es que Cristo tiene que morir, lo que Judá no entendió. Porque él le dice, esta generación adúltera y fornicaria demanda señal, más señal no le será dada, sino la señal de Jonás, de 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así el Mesías tenía que durar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra para que Cristo pudiera morir y Israel quedara libre de esa maldición, pero resucitando, entonces la toma como novia. Aleluya. Por eso que la iglesia es la novia, que está representada con la 10 tribus, que se gentilizó, que ya perdió la esencia. Mientras yo estuve investigando, yo tengo un 10% de la 10 tribus, o sea que ya yo estoy gentilizado. Y el que no es de la 10 tribus entra como iglesia. Wow. La iglesia es esa 10 tribus que se perdió, señores. Por eso Pablo dice, yo hablo un misterio que no le fue revelado a vuestro Padre. Por eso el evangelio es un misterio que Judá no entendió. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia actual? Que la iglesia se gentilizó. Nosotros somos salvos por gracia, no por obra de la ley. Dios sabía que por las obras de la ley no podía traer la 10 tribus, sino por la gracia, porque en Cristo nosotros somos justificados. Sí. O sea, nosotros no somos santos, practicamos la santidad. ¿Quién es santo? Jesús. Nosotros practicamos la justicia, que justo es Él. Por eso es que el que tiene a Cristo no hay condenación, porque Cristo nos justifica delante del Padre. Entonces, él, a través de la predicación del evangelio, es que la iglesia y esa 10 tribus que está gentilizada viene al redil. Por eso nosotros, la iglesia, estamos llamados a predicar el evangelio del reino, no a ser repetidor de la Torá. Ahora me la pregunta. Aleluya. Santo es el Señor poderoso, lo que estamos experimentando en esta tarde con el pastor evangelista Sandy Mato, teólogo, y que tiene un gran conocimiento en todo lo que acontece en el ámbito cristiano. Y en esta tarde estamos tratando de conversar con él en este tu segmento, conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte, el cual es un tema muy interesante. Y la pregunta que quiero hacerle en este momento es referente a la iglesia, en realidad lo que está aconteciendo en este tiempo. Donde podemos ver conflictos, donde podemos ver divisiones, donde podemos ver un sinnúmero de situaciones que se están presentando dentro del pueblo cristiano. Y me gustaría que usted como pastor, me gustaría que usted me pueda dar una versión de lo que usted cree que pudiera estar pasando actualmente en el pueblo. El problema es que nosotros como iglesia hemos aprendido de todo, menos de Cristo. Entonces Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde y haré descanso para vuestra alma. O sea, cuando tú analizas la iglesia hoy en día, hay mucha envidia, mucha ira, mucha división. La iglesia está fragmentada, la iglesia. Pastores que no se beben un café juntos. Pastores que no confraternizan con otros pastores porque entienden que no se puede. Y concilios que tienen su propia doctrina, tienen su propio instituto, que si tú tienes que estudiar aquí obligado, no puedes estudiar en uno. O sea, la juventud no puede visitar otra iglesia, si me pide un permiso un músico. Hay un problema, la iglesia evangélica está dividida. Y da pena que el reino de la tiniebla esté más unido que nosotros los evangélicos. Se fue la luz. Porque Jesús dijo que Satanás no se puede echar fuera a sí mismo, que un reino dividido no prevalece. El propio Señor está diciendo que el reino de la tiniebla está unido. Y por eso tú ves que Jesús antes dice, Padre, que sean uno, como tú y yo uno somos. Pero ahora cada quien está jalando para su lado. Y ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es unidad. Por eso tú ves que la primera iglesia camina con el patrón que Cristo deja. Dice que compartía todo entre sí, que no había necesidad de nada. De nada había necesidad, porque todo el que tenía un bien lo llevaba a los pies de los apóstoles y se repartían entre ellos. Era un solo pueblo. No había uno aquí, no había otro allá. Un solo pueblo. Pero Satanás sabe que como único derrota a la iglesia de Cristo es dividiéndola. Como dijo Gloria a Dios, el libro de Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo. Divide y vencerá. Ningún pueblo puede sacar un partido político por más malo que sea. ¿Cómo se saca el partido político? Cuando se divide. Wow. Entonces, un reino dividido no prevalece.
Y por eso Satanás está ganando. Imagínate que aquí en Santo Domingo Norte todos los pastores se pusieran a una. Hicieran 3 eventos al año poderosos. Un evento multitudinario unido. Y que trajeran los evangelistas y que ayunen y oren. ¿Qué pasaría en Santo Domingo Norte? Un estruendo. Un estruendo, pero está fragmentado. Ese no es el evangelio de Cristo. ¿Y qué usted puede decirme en cuanto a esas personas que no conocen al Señor y ver este panorama de la iglesia? Te voy a decir algo muy difícil y difícil de complicar. Jesucristo no viene por denominaciones, porque el Señor lo sabe todo. Yo me considero evangélico pentecostal porque aquí fue que yo recibí el Espíritu. Y nosotros tenemos esa característica buena que buscamos a Dios, tenemos fe y creemos. Y como creemos, Dios nos llena. Pero el evangelio de hoy no es igual que el de antes. Es un evangelio fragmentado, un evangelio dividido. Hay muchas complicaciones, muchos líderes que han llegado que no conocen a Dios, que lo que andan lucrándose, haciéndose millonarios, haciéndose ricos, sacando la grey. Ese no es el evangelio de Cristo. Cuando tú tienes llamado de Dios, tú no andas detrás del dinero, el dinero anda detrás de ti. ¿Y cómo tú identificas como una persona que no conoces a Dios, esas personas que están buscando un lugar donde congregarse? ¿Cómo esas personas pueden identificar dónde quedarse? ¿Cuál debe de ser la postura de un Una líder? iglesia donde el pastor te corrija, te predique por la palabra y te corrija de la mundanalidad del mundo, porque es que el hombre espiritual no se conecta con el mundo. Cuando tú eres espiritual, las cosas del mundo no te llaman. Todo lo que tú posees, sea riqueza o no, tú lo ves como un puente para llevar la palabra, pero no te conecta. Entonces las iglesias ahora vengan como sea. No están corrigiendo al pueblo. No están santificando al pueblo, no le están hablando que se aparte del pecado. Hay gente en iglesia con adulterio, fornicación, homosexuales, lesbiana metida, y porque diezman y ofrendan no le corrigen. O sea, que eso tiene... Tiene que ir a una iglesia donde el evangelio de la Biblia sea predicado y donde el pastor te corrija, te hable el evangelio poderoso de Cristo que liberta y cambia. Porque Cristo no viene por lo que tú poseas, Dios lo que anda buscando es salvar tu alma. Pero usted como pastor, cuando usted se encuentra con estas personas, que cuando usted lo corrige, lo que hace es que se va. Lo que pasa es que como pastor yo me paro en el altar al predicar y yo me paro con piedra. Cuando el Espíritu Santo me pone a tirar piedra, yo no le estoy tirando a las ovejas, yo le estoy tirando a los lobos. Entonces los lobos cuando ven piedra salen corriendo. El pastor nunca le va a tirar una piedra a una oveja. El pastor le tira piedra a los lobos. Entonces cuando el lobo escucha el mensaje del pastor, que es un mensaje espiritual, de corrección, de fortaleza, un mensaje para trabajar el alma, para trabajar el espíritu, el lobo se va porque lo mata. No anda buscando eso. El lobo lo que anda buscando es que lo acomoden. El problema de este sistema es que esta generación está conectada a la juventud. Entonces, eso no es nuevo, eso viene de los griegos. Los griegos en la belleza ven santidad. El judío es diferente. El judío en la santidad ve belleza. Entonces vemos una sociedad que está conectada a la belleza humana. Por eso tuve que hay lipo, se tiran la carita para atrás, se ponen trasero. Pues ya tuve pastora predicando con seno y con todo hecho. Entonces hay una desconexión de lo que es el espiritual. Porque es que es una vida pasajera. Esta vida se irá. Una vida pasajera. Entonces tú tienes que aceptar tu vejez. Porque la Biblia dice que la belleza del hombre es su vejez. Mas la juventud es su gloria. Entonces la ancianidad nos la han vendido como que algo feo y no es así. ¿Es así? Y por eso tuve una sociedad conectada a las cosas del mundo. Entonces hay un problema psicológico porque la persona no se está aceptando como es. Los hombres no están aceptando a sus mujeres como es. Si tú te llevaste un modelo, pero hoy en día ya tiene su grasita, acéptala. No lleve a esa mujer a querer transformarse en un androide. Y eso es lo que pasa con esta sociedad. Y los pastores se están uniendo mucho, no todos. Porque hay pastores de Dios, no vamos a generalizar. Hay una línea que está aceptando todo esto y no lo está corrigiendo. Ahora, si tú te tienes que hacer una lipo, una reducción de seno por enfermedad es otra cosa. Sí. ¿Tú entiendes? Por enfermedad eso no es pecado. Pero ya ¿sabes las mujeres que han muerto por estas cosas? Entonces, hoy en día las iglesias no están predicando la santidad. Cuando yo hablo de santidad no hablo de ropa. Entiendo. No están predicando la corrección de Cristo. La iglesia no está ayunando, la iglesia no está orando. La iglesia lo que está cada día conectándose más a las cosas del mundo. Y la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en él. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Jesús no ora por lo del mundo, Jesús ora por lo que Dios le ha dado, no por lo que está en el mundo. Yo oro por lo que tú me has dado, porque lo que tú me has dado ninguno se perderá. Entonces, pudiéramos decir que un corazón vacío puede llevar a una mujer a querer enfocarse en las cosas de este mundo. Obviamente, pero eso es lo que estamos viendo. Tú tienes que aprender a tener personalidad en Dios. Lo primero que Dios te llama, cuando Dios llama a un hombre y una mujer, es que le da personalidad, lo capaz, lo conecta a la personalidad de Cristo, ¿no? Claro que tú tienes que mantenerte, tú puedes hacer ejercicio, tú puedes llevar dieta, porque tampoco no es que tú te vas a dañar, pero tampoco que eso sea un tema psicológico, que te conecte al mundo, que tú tengas que encajarle un estereotipo que el mundo te está dando. Porque hasta los, ¿cómo que se llaman? Los maniquí, que son modelos. Sí. Hasta los maniquí ya tú lo ves que tienen lip. Los maniquí antes eran finos, ahora le ponen un trasero. Porque eso es lo que la sociedad está exigiendo. Y Sí, cuando tú así analizas es. eso es sexualidad por todos lados. Ahí no hay espiritualidad. Podemos ver un pueblo desconectado del Señor, desconectado de la Pero palabra, de la oración. No se está buscando al Señor como se debería de buscar. O sea, hay una diferencia entre una iglesia que está metida buscando a Dios y una iglesia que no está buscando a Dios. la Biblia dice que Cristo no viene por una denominación. Cristo viene por los escogidos. Dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y recogerá a quienes, a sus escogidos. O sea que en todas las denominaciones judío-cristiana porque no, la influencia de nosotros son los judíos, Dios va a sacar a aquellas personas que se estén guardando para Él en justicia, santidad y obediencia, que caminen conforme al carácter de Cristo. Sus escogidos se están guardando, sus escogidos están resistiendo, sus escogidos, aunque han fallado, han pecado, pero han reconocido y se han levantado. Y Cristo viene por los escogidos, va a sacar de los evangélicos, de los adventistas, de los bautistas, de los metodistas. Ahí ya hay una línea católica que está dejando la idolatría. Dios, donde quiera que estén, Ese Él remanente. lo va a sacar. La iglesia evangélica da pena. Estamos divididos. La verdad absoluta no la tiene nadie. La verdad absoluta es Jesucristo. Aleluya. Y Cristo no murió por la verdad. Sabe. ¿O sí, Cristo murió por la verdad? Él es la verdad. Él es la verdad. Aleluya. Entonces a Él es que debemos seguir. Si andamos como Jesús anduvo, ahí no hay condenación para aquel que ande como Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Creo que hemos tenido un tema extraordinario, un momento bendecido, un momento de gran satisfacción y creo que será de mucha bendición para tu vida. Y este es nuestro primer encuentro con el pastor Sandy Matos, porque sé que vamos a tenerlo más adelante. Pero en este momento, antes de despedir, yo quiero que el pastor le dé un mensaje a esos pastores que se están guardando, a esos pastores que aún tienen el temor de Dios y que no andan tras la finanza. Vamos a cerrar la entrevista. Para que no haya duda acerca de Israel y la iglesia, porque si lo dejamos así la gente va a tener duda. Israel, no, Judá, vamos a decir Judá, porque hay una parte israelita que conservan que volverá. No tiene que convertirse. Ellos tienen que volverse a su padre. Está escrito en Zacarías y Malaquías lo habla. Y llorarán como llora el padre a su primogénito y se volverán a mí y yo lo escucharé y yo me volveré a ellos. Ellos tienen que arrepentirse porque al Mesías que ellos entregaron fue el verdadero Mesías y se volverán a sus padres. Quienes tenemos que convertirnos somos nosotros, los gentiles. Porque nosotros convirtiéndonos a Cristo, ¿a qué nos convertimos nosotros? ¿Y de dónde vino Cristo? O de los judíos. De Israel. De Israel. ¿Jesucristo era qué? Israelita. Entonces, si tú, siendo dominicana, tú adoptas a un niño venezolano de otra nacionalidad, ¿qué viene siendo ese niño? Si lo adopté de otra nacionalidad y yo soy dominicana, él pasa a ser dominicano. Pasa a ser dominicano. Entonces, nosotros convirtiéndonos a Cristo, nos convertimos en Israel. Entiende. Entonces, no me puedes decir tú que Israel dejó de ser. Por eso que Pablo dice que nosotros somos el olivo silvestre. Santo. Israel es el olivo natural y que nosotros fuimos injertados en ese olivo como un adoptivo. Y que ¿quién va a ser salvo? Israel. Y como nosotros fuimos injertados en el olivo natural, somos coherederos de la salvación juntamente con ellos. O sea que nosotros, como Cristo nos adopta y nos hace hijos, tenemos los mismos privilegios que tiene Israel y algo más. Escucha bien.
porque la iglesia tiene algo más, no te lo voy a negar. Porque nosotros al recibir a Cristo y al jurar rechazarlo, Aleluya. nosotros somos la primicia. Por eso Pablo dice que nosotros justamente con Cristo somos crucificados y Sí. que somos resucitados como primicia. Por eso Sí. que Pablo, en Tesalonicense, Pablo no termina con los judíos, con los israelitas. Pablo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Y Resucitará. luego nosotros, ¿él se une a quién? A los Sí, muertos en Cristo. Pablo exacto. dice, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en la nube. Así es. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel le dice a Daniel, tú y tu pueblo se levantarán al final del fin, Aleluya. que es la segunda resurrección. Sí. Hay una primera resurrección que los muertos en Cristo. Entonces los hijos de Israel se levantarán, los que murieron bajo Torah, resucitarán al final del fin, pero como nosotros recibimos a Cristo, Él nos da ese privilegio Wow. de resucitar primero, porque el Mesías tiene que venir con la iglesia y con la 10 tribus esparcidas, los que son oriundos, los que conservan esa sangre, Nosotros y los que ya venimos son con él. entilizados. Entramos con él a Judá, porque ese Israel que está ahí no es Israel. Ese es el Estado judío sionista. Ese no es Israel bíblico. El Israel bíblico viene con el Mesías y Cristo lo va a restaurar en la segunda venida. Aleluya. Él va a restaurar y van a volver las fiestas del Señor y va a volver el día del Señor. Y Cristo va a restaurar en la constitución de todas las naciones los 10 mandamientos. Como los 10 mandamientos estarán en todas las naciones, se acabará el robo porque dice no robará. Se acabará la muerte porque dice no matará. Se acabará el adulterio porque dice no cometa adulterio. ¿Entiendes? Se acabará la idolatría porque dice no adorará a otros dioses. Entonces el mal no tendrá fuerza porque los 10 mandamientos le quitan la fuerza. Y por eso que Satanás será atado por 1000 años. Dios mío, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces mi consejo es, ¿cuál fue el consejo? A esos pastores que están pagando el precio, que no se están contaminando y que están llevando las cosas como Dios quiere. Y por llevarlas como Dios quiere, están siendo tan maltratados. Mira, cuando yo hablo del evangelio céntrico de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo es un evangelio sano. Claro. Es un evangelio que te da libertad, no te da. Porque hay dos corrientes evangélicas dentro de nosotros. ¿Cómo así? Explíqueme eso, pastor. Están los radicales y los liberales. O sea que ya no se sabe cuánto evangelio que hay. Hay una parte que tiene que vestir con unos sacones grandotes hasta aquí arriba, no importa que sea a las 12 del día. Ese no es el evangelio de Cristo. Pero hay otra parte que anda mujer en licra en el altar, Ay, Dios el pantalón y como sea, tampoco es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un evangelio sano, un evangelio que cumple la Biblia. Una mujer de Dios, un hombre de Dios no exhibe sus atributos. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo te corrige, ¿verdad? Pero tampoco me encierre en un uniforme. Tampoco me diga a mí que porque yo tengo una camisa manga corta, el diablo me va a llevar. ¿Entiende ya? Entonces, unas cosas son mandamientos, estas cosas son doctrinas. Entiendo. Entonces hay un asunto dogmático y doctrinal que no existe en la Biblia. Entonces tampoco tú puedes ser llevado al evangelio, a la iglesia a un extremo radical. Porque la va a atar. Las ovejas no serán libres. Pero tampoco va a llevar a la iglesia a un extremo liberal. Yo creo que aquí hay que mantener un equilibrio. Mi consejo es a los pastores que mantengan un equilibrio. Que no llamemos pecado a lo que no es pecado. ¿Entiende? La Biblia dice lo que es pecado. Manifiestas son las obras de la... ¿Cuáles son? O adulterio, Chisme, chisme, contienda, contienda, lascivia, lascivia. mentira, satán. Entonces, esos son los pecados que nos contaminan de la carne. Entonces, no le añada pecado lo que la Biblia no lo dice. Porque entonces la gente no es libre. Tú tienes que mantener un equilibrio en este campo. ¿Me doy a entender? Excelente. Entonces, yo como explicación. pastor mantengo un equilibrio en la iglesia, pero tampoco permito la liberación del mundo. Pero tampoco permito que la gente esté radical, que tú tengas que venir con un uniforme, porque eso no es bíblico. Entiendo. Entonces tienes que mantener un equilibrio en este camino y predicar el evangelio de corrección, de fortaleza, de liberación, de santidad. Ese es mi consejo que yo le doy a los pastores. Y que se mantengan firmes. Aleluya, gloria a Dios. Excelente tiempo con nuestro hermano, amigo, pastor Sandy Matos. Te invitamos a que le des a la campanita, a que nos busque en las redes y que comparta esta gran bendición
conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. Pastor, si quieren encontrarlo, ¿cómo lo localizamos? Bueno, pueden localizarme, imagínate, hay tanta entrevista ahora en YouTube. Gloria a En Dios. YouTube hay mucha entrevista, por la gracia de Dios. También yo tengo mi propio Facebook, tengo mi canal que ahora voy a empezar porque me están pidiendo mensajes. Yo no soy muy tímido, a mí no me gustan mucho las redes, pero ya es necesario que yo empiece. Pastor Sandy Matos Oficial. Sandy Matos, Sandy oficial, Matos. en todas las redes. Ahí lo podemos encontrar. Te invitamos a que le siga. Vas a encontrar un manjar de mensajes y predicaciones. Hoy bendecimos a Dios y bendecimos la vida de todos ustedes por este maravilloso encuentro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta una próxima. Que Dios te bendiga.